Bienvenido, buenas tardes a todos. No es primera vez que el tema de la cárcel está en el Encuentro Santiago. Es algo que nos interesa y que queremos hacerlo presente todas las veces que podemos. Le presento a nuestro panelista, Paula Ramírez, ex beneficiaria de la Fundación Mujer Levántate, de la cual ahora participa, estudiante de enfermería, emprendedora y trabajadora de Sodimac. Padre Luis Roblero, sacerdote jesuita, es capellán católico de Gendarmería. En el abril del 2013 se convirtió en capellán nacional católico de Gendarmería. Junto a la Universidad Diego Portales ha desarrollado el primer observatorio de violencia y cárcel de Chile. Trabaja para habilitar dentro de la red de penitenciarios los espacios Mandela en honor al fallecido Premio Nobel de la Paz, un proyecto que nació bajo el alero de la Capellanía Católica, Gendarmería y Ministerio de Justicia, y que busca enseñar a los reclusos un oficio y darle empleo al interior de la cárcel. Y a mi izquierda, Carlos Jiménez, abogado. A partir del año 2010 hasta 2015, fiscal local en la ciudad de La Serena. Del 2015 al 17, fiscal jefe de Los Vilos y después en Vicuña. Desde el marzo de 2018 hasta la fecha, es fiscal jefe de la Fiscalía Local de Ovalle. Vamos a hablar de la cárcel. La cárcel te cambia, para bien o para mal. Las estadísticas indican que te cambia para mal. Encerrar a una persona que ha cometido un delito por meses, años, no es suficiente. Condenar a una persona a no hacer nada por años significa responder a un mal con otro mal. En el encierro no hay razón para levantarse de la cama. El tiempo se reduce a una cuenta regresiva hasta el día en que se saldrá a la calle. Mal en el pasado, falta de sentido en el presente e incertidumbre en el futuro. Eso es infierno. Quiero preguntarle a Paula, ¿la experiencia de estar privado de libertad es solamente este infierno o entre rejas puede suceder algo más? ¿Es posible que el mal no sea la última palabra entre las rejas? ¿Es posible hacer experiencia de ser libre del propio mal dentro de la cárcel? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es posible, es como muy, no sé, yo siempre he catalogado el estar dentro de la cárcel un desmembramiento. Si bien es cierto, nosotras no cometemos un error cuando entramos a la cárcel, claramente es un delito, y pagamos por nuestro delito. Estamos dentro de la cárcel para pagar por ese delito, y la cárcel lo primero que te quita es la dignidad como ser humano. Si bien es cierto, tenemos que pagar por nuestro delito, pero no ser privados de nuestra dignidad, de nuestra posición como seres humanos. Vivir un infierno dentro de la cárcel, nosotras lo hemos conversado entre nuestras compañeras que estamos afuera ya, y creo que el infierno más grande que uno vive es cuando uno sale de la cárcel. Es como extraño, porque afuera afuera uno se enfrenta nuevamente al juicio de la sociedad, porque en tus papeles existe un antecedente, y además el juicio de aquellos que alguna vez fueron tus pares. Entonces un juicio doble el que uno se enfrenta. Creo que el infierno más grande es el que se vive aquí afuera, sin oportunidades de que las personas crean que existe una real necesidad de inserción. Gracias, Paula.
Padre Luis, según su experiencia, cuando la ley cumple con su objetivo de hacer justicia por medio del castigo para la persona privada de libertad, ¿eso es real? ¿Estamos ante un sistema judicial garantista que impide el real cumplimiento de la ley? ¿Cuál es su opinión? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Encuentro precioso el lugar y así que ojalá pueda seguir potenciándolo para el futuro. Y los sándwiches exquisitos, así que se agradece. El de platea está espectacular. Yo creo que la cárcel es parte... El problema no es la cárcel, creería yo. La cárcel tiene muchos otros problemas, pero creo yo que es parte de un circuito de la vida, y lo digo con respeto porque yo quiero harto a la Paola y no sé si la voy a interpretar, pero un poco desde la ignorancia en la cual yo me muevo en la cárcel, porque no... Imagínate, uno la mira de afuera. Pero creo que es parte de un circuito de ausencia de dignidad del ser humano y de una, yo diría, como un grupo muy concreto de gente que nace de una manera, vive de una manera y muere de una manera. Y eso pasa en Chile. El ejemplo más, yo diría así como más terrible y brusco es Sename, ¿me entiendes? O sea, ustedes saben que eso es una máquina de muerte y bueno, y ahí está. Eso es lo más triste de todo, existe. No sé si nuestro sistema judicial, señor fiscal nos puede decir un poco más, es garantista o no, pero ciertamente si ejerce justicia, no lo sé, pero no quiero emitir un juicio así tan duro. No sé si la justicia es solo para encerrar, no sé si ese es un acto de justicia o no. Yo creo que la justicia tiene que ver con la reparación de la víctima y del victimario. Creo, no sé, quizás hablo pura de la ignorancia más total, pero cuando uno encierra a una persona, uno la puede perseguir, la puede encerrar, puede ser un niño que uno persigue y encierra en Sename, o puede ser un adulto que uno persigue y encierra en la cárcel. No necesariamente por encerrar todo hace justicia. Con 1000 niños menos, no sé si se hizo justicia. Quizás algunos aplauden, pero... O con los 81 de San Miguel, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que Chile tiene que plantearse más en el espacio público qué significa para nosotros la justicia. Porque hay que hacer justicia, eso estamos todos de acuerdo. Nada avala o nada justifica la delincuencia, nada. La violencia delictual, ¿no? Nadie de nosotros quiere estar sometido a un acto de violencia delictual. Pero dicho eso, yo creo que la justicia o el sistema de justicia de Chile, que es bien parcial, porque sabemos desde hace siempre y alrededor de todo el mundo que se encierra a los pobres, los ricos no nos vamos a la cárcel. Los militares no van a ir a la cárcel, y si van a ir en condiciones especiales. Yo no lo digo porque quiero para uno una cosa y para otros otra, ¿me entiendes? O los curas, abusadores tampoco. Pero sabemos que la cárcel está hecha para una población, pues. Que la cárcel es igual que la población, es como encerrado, pero es lo mismo de afuera, ¿no? A eso como que quiero llegar. Y es violento que eso ocurra en medio de nosotros, que somos personas de fe, y que, claro, esto ocurre ahí. Es como lo de la iglesia, ocurrió ahí, o sigue ocurriendo ahí, y yo, Lucho, soy parte de esa iglesia. Y no puedo no preguntarme por qué ocurrió eso, o no me di cuenta, no me quise dar cuenta, o quizás una falsa espiritualidad me llevó a obviar, pero yo creo que algo de eso sí ocurre en Chile. Entonces, si el sistema es garantista, chuta, no sé qué garantía me protege, no sé qué, si eso tiene que decir con que la gente sale alto después de libertad, es que ese no es el problema. No sé, yo creo que nosotros estamos de acuerdo en eso, quizás los padres, no sé, pero el tema no tiene que ver con eso, el tema tiene que ver con cómo la justicia repara la vida de un ser humano, sea una víctima o un victimario. Ese es el punto. Y claro, en cuanto a garantías de derechos, garantías de reparación, garantías de que vamos a ejecutar una verdadera justicia,
Por ahí yo al menos iría. Gracias. Recogimos un poco el desafío que nos ha recién lanzado, cuando por ejemplo decía en la cárcel se encierra la pobreza. Es una frase que dijo Madre Nelly en la visita del padre cuando visitó el CPF a Santiago. En tu experiencia, Carlos, en cambio como fiscal, ¿cuándo la ley cumple con su objetivo? Respecto a ese tema, si estamos frente a un sistema judicial garantista, ¿qué impide el real cumplimiento de la ley? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Para mí ha sido un desafío hermoso el poder estar acá y contar mi experiencia. A ver, con lo que dice el padre, en primer término, que la realidad, como se dice, la realidad manda, la realidad nos sorprende, y lamentablemente en la realidad vemos que las cárceles están llenas de personas que no han tenido algunas las posibilidades de poder tener quizá una vida, recogiendo lo que dice el padre en el sentido de que se condena más a los pobres que en definitiva a los ricos. Yo creo que desde la experiencia de lo que he visto es así. Hace poco también hemos visto cómo han terminado algunos casos, entre comillas, emblemáticos, donde cierto grupo de personas no han terminado con una condena efectiva. En cambio, otro personaje sin tanto poder está siendo sentenciado, condenado a una pena efectiva. Si la justicia chilena es garantista, viéndolo desde el trabajo de la Fiscalía y la cercanía que tengo en el día a día con las víctimas, en definitiva, porque nosotros somos los que estamos encargados, de acuerdo al sistema penal, el sistema judicial que tenemos, que espera de poder, por cierto, dentro de nuestro mandato, investigar los hechos que puedan ser constitutivos de delito, y en ese caso buscar que se sancione al responsable, y además preocuparnos de las víctimas. Una de las cosas que me llamó la atención cuando me invitaron es que, de acuerdo al sistema judicial, la Fiscalía propiamente tal no tiene prácticamente ninguna injerencia en qué es lo que pase con la persona que está siendo condenada y eventualmente con la reinserción de la que pueda ser objeto. O sea, yo podría decir que prácticamente mi trabajo se bastaría solo con el objetivo de poder lograr la condena de una persona que haya cometido un delito. Por una parte se puede decir que sí, que la justicia chilena es garantista por las dificultades que tienen las víctimas de poder ser representadas adecuadamente en un proceso. En esa parte, en esa primera parte, previo a una condena, hay toda una estructura, hay toda una institucionalidad que está destinada para que el imputado sea defendido adecuadamente. No así las víctimas, porque si bien está la Fiscalía, pero la Fiscalía en sí no es un abogado de la víctima que la represente 100%. Sí tenemos que velar para que sus intereses se protejan o se respeten, pero no es un abogado como si lo tiene un imputado. Así que en ese sentido, claro, la justicia chilena es garantista. Hay toda una formación de los jueces de garantía que está en pro de que se respeten efectivamente los derechos del imputado. Y lamentablemente con este tema en definitiva, de lo que puedan hacer desde la cárcel, nuestro sistema no está preparado aún para poder enfrentar adecuadamente, como corresponde, esa otra parte que viene después de la condena, porque en todos los países, en la mayoría de los países, si le queremos colocar un apellido de desarrollado, que muchas veces tenemos la idea de que lo somos, pero en muchos de los países hay un sistema, por cierto, que está encargado de investigarlo, un sistema acusatorio, está encargado de investigar los delitos y en los casos que corresponden a las condenas, y luego viene la otra parte en definitiva, una vez que está establecida la sanción, pero esa sanción en definitiva, ¿qué finalidad tiene? Y hay toda una organización, una infraestructura, una institucionalidad que está encargada de eso, de poder reinsertar en definitiva a las personas que han cometido un delito. Eso acá en Chile no ocurre.
son los mismos jueces de garantía los que tienen que estar velando por la ejecución de una condena, y una institucionalidad también que no está preparada para eso. Así es que en ese sentido estamos al debe como país. Gracias, Carlos. A propósito de eso, en la experiencia que hacemos como voluntario o que quien trabajamos con la cárcel, vemos que esta falla, esa segunda parte que falta, al final deja una sociedad que trata solamente de defenderse de esta realidad, si puede no verla, esconderla bajo, detrás de paredes lo más alta posible, muros. No están solamente los muros de Trump, nosotros tenemos nuestro propio muro en nuestra sociedad y frente a la cárcel, y a quien ha cometido un delito eso es muy evidente. Y además, dada la dificultad de la reinserción, en cambio lo que aumenta, en lugar de crear posibilidades de reinserción, aumenta solamente el deseo entonces de castigo, de pena más severa, de más mano dura, etc. Lo cual evidentemente, por lo menos para quien hace esta experiencia, no es la solución. Hablando un poco de esa experiencia, mirando el encarcelamiento como un periodo larguísimo entre un mal hecho o recibido, porque cuando uno conoce la realidad sabe que nunca nadie comete mal sin haber recibido mucho mal, porque esa es la verdad cuando uno lo conoce de cerca. Entre un mal entonces hecho o recibido y un futuro absolutamente incierto. Ese es el encarcelamiento, donde la pregunta respecto o la espera respecto a la inserción con ese tipo de sociedad, la nuestra, la chilena, de verdad pone en la duda si será posible o si la única cosa que quedará es volver a lo conocido, o sea, el delito, para seguir sobreviviendo. Describimos eso. Entonces quiero preguntarte, Paula, a partir de tu experiencia, ¿tú puedes decir que no es una profecía que se autocumple, que continuamente se repite? Muchas veces vemos eso repetirse, pero en tu experiencia, en cambio, de un mal pudo nacer en cambio un bien. ¿Cómo fue para ti eso? Claro que existe la posibilidad, o sea, existe una inserción social de verdad. Yo soy un ejemplo, mi compañera que está ahí también es un ejemplo de reinserción social. Existe, pero las herramientas que hoy en día nos entregan, es como, no sé, me voy a ir como un poco para atrás referente a lo que se está hablando. Para la sociedad, para la sociedad normal, nosotros somos la basura que existe en la casa, y la basura se esconde en la parte de atrás del patio, bien escondida, donde nadie la pueda ver, o donde si vienen visitas, las visitas no la puedan visualizar. No hay un lugar de reciclaje para esa basura. Pasa con nosotros. El Estado no invierte mayores lucas como para decir vamos a insertar o vamos a otorgar las herramientas necesarias para una reinserción. La sociedad entera se queja de la alta tasa de delitos de hoy en día, los portonazos, los robos, en fin. Pero más allá de aumentar las condenas, más allá de poner la mano dura sobre las personas, ¿qué estamos haciendo para que eso se evite? O sea, estamos yendo a la real raíz del problema o lo real que está provocando esta situación. La madre Nelly dice, si bien es cierto, sí, en Chile se encarcela la pobreza. Yo no me hice delincuente porque yo quise. Yo no fui la persona que fui porque yo quise. Fui la persona que fui por falta de oportunidades. Porque no tuve una familia que se preocupara de mí, no tuve una familia que me contuviera o que me dijera, Paola, por este camino tenéis que seguir. Y mi historia es la historia parecida es exactamente lo mismo de muchas personas, hombres y mujeres que pasamos por la cárcel. La falta de oportunidades. Muchos de nosotros, bueno, no es mi caso, muchos de hombres y mujeres tienen una herencia de atrás de delincuencia, cabros que pasaron por el Sename, mujeres que pasaron por el Sename, cabras que tuvieron que salir a delinquir porque sus papás estaban los dos presos, cabros que tuvieron que dedicarse a robar a las farmacias porque sus papás estaban presos.
O sea, esto, la raíz no es que nosotros crezcamos. O sea, yo no nací y dije quiero ser delincuente. Yo de los 18 años me hice prostituta. Y de ahí para adelante, una cadena, tengo un currículum amplio delictual. O sea, tengo hoy día 40 y algo de años, pero hoy día soy otra persona. Sí existe la reinserción, existe. Nosotras tenemos ganas de insertarnos, nosotras tenemos ganas de vivir en una sociedad y de ser parte de esta sociedad. Los hombres que están en las cárceles también tienen ganas de ser parte de esta sociedad y contribuir, pero necesitamos la oportunidad. Necesitamos que la gente crea que existe el real cambio en nosotros. Necesitamos que dejen de mirarnos como que somos la basura de esta gran familia que se llama sociedad, porque no lo somos. Somos seres humanos igual que ustedes. En el panel anterior escuché mucho la palabra empatía. Escuché mucho ponerse en el lugar del otro, mirar al otro como a un ser humano. Eso necesitamos. Quizás algunos de ustedes dicen, claro, pero la semana pasada me asaltaron y me robaron el sueldo del mes. Pero esa persona que robó tiene una historia detrás. Insisto, yo no me hice delincuente porque yo quise, o porque vi la luz de la vida y dije, este será mi camino. No, fue la opción que seguí, y la opción que me brindó la falta de oportunidades, así como muchas de las que están adentro. Tengo compañeras que han salido y la han echado de sus trabajos porque tienen antecedentes penales. ¿Y qué van a hacer si tienen hijos que alimentar, tienen arriendo que pagar, agua, luz, gas, comida, vestuario, enfermedades, igual que todos nosotros? ¿De qué vamos a vivir si la sociedad no nos da la oportunidad? Gracias, Paula. En la mañana también se hablaba de volver a partir, que el punto donde reconstruir y partir era la persona. Padre Luis, quiero preguntarle, usted hace un trabajo precioso en la cárcel masculina. ¿Cómo usted acompaña a los internos y a su familia en el cumplimiento de la pena? ¿Qué desafío, qué preguntas surgen de esa experiencia? Ojalá que pueda describir un poco la experiencia que hace. Normalmente no se conoce. ¿Y cuál es el desafío que surge de esa experiencia? Porque no es a través de un análisis sobre la realidad carcelaria. Aquí estamos partiendo de la experiencia de personas que viven eso. Así, bien breve, la Iglesia del año 2013 creó una institución que se llama los Espacios Mandela, y es para la población penal violenta. Las cárceles son en general de mucha sangre, de muchas armas, de muchos toques. Siempre estamos con peleas fuertes, con muertos, etc. Y entonces se busca la población, esa población, la población más compleja, y se le ofrece un circuito con 3 etapas, que la primera tiene que ver con la capacitación en madera, y después en la tarde van a la escuela, o en la mañana van a la escuela y después en la tarde a la capacitación en madera. Los viejos hacen hartas cosas en madera, unas cosas espantosas, pero bueno, las hacen igual. Se ríen los... ¿sí o no? Uno va a la casa de las chiquillas, están todos los marcos ahí guardados. Y después de eso viene un segundo año que viene una capacitación en emprendimiento con madera 2.0, y empiezan a hacer cosas bonitas, mucho más finas, con mayor valor agregado, y siguen en la escuela. Y después hacemos una escuela de perdón y reconciliación, que es donde basada en la justicia restaurativa. Eso es muy... no sé si tú le hiciste, Pablo. Eso es muy heavy, así, porque supone reconocer el delito, el pecado, y pedir perdón, pero el perdón efectivo, y después de eso, bueno, la enmienda, ¿no? Entonces son procesos muy lindos de vida. Y después viene un tercer año donde tenemos una cooperativa que le hacemos muebles a Sodimac, y le hacemos muebles a las inmobiliarias, los departamentos, ahí en la DS, cuando sepan que nosotros le hacemos los muebles no parece. Pero hacemos harto, como 2.000 cada o 3.000 cada mes, así como una cooperativa de trabajo bien. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, o sea, la presencia de la iglesia es bonita,
Es una presencia, claro, esto como lo más glamuroso, lo que más se ve, pero hay una presencia muy silenciosa del día a día, del estar ahí, presente, ¿no? Porque la cárcel, como lo decía la Paola, como que te roba el alma, ¿no? Te roba el alma y te sacrifica, yo creo, mucho, el corazón, el alma, la soledad, el abandono, la violencia, los golpes, que no son, hay muchos golpes, hay humillaciones muy profundas, etcétera. Entonces, claro, va un caballero, una señora, y va al apostolado que yo les digo a ellas, de apostolado de madre, a escuchar, a consolar, y eso, claro, a ojos de quizás del Estado es algo que no tiene sentido, y para qué van sus viejas, me dicen muchas veces a mí cuando están enojados con nosotros, pero esa presencia no la suple absolutamente nada ni nadie. Y creo yo que en la cárcel marca un punto de inflexión tremendo, ¿no? Y por supuesto todo lo que hacen muchas otras fundaciones que tienen que ver con trabajo, el apoyo psicosocial, etc. Dicho eso, no es que esté en desacuerdo con lo que dice la Paola, pero y a la luz de la crisis nuestra de iglesia, yo creo que si no reconocemos el delito y no somos capaces de pedir perdón y enmendar ese delito, estamos perdidos. Todos tenemos una historia que puede condicionar actos. Porque el cura abusador puede decirme, bueno, mire padre, que en realidad yo cuando... Ya, pero hay un niño. ¿Qué hacemos ahí? Y todos haríamos lo mismo. Entonces yo creo, y la Paola lo dijo de delante, la cárcel lo último que tiene que generar en toda la sociedad es pena. Tenemos que aprender a ejercer justicia. Pero yo insisto que la justicia no es encerrar, es reparar. Y lo segundo que quiero decir es que nosotros como iglesia también tenemos que aprender a respetar como sagradamente la vida del otro. Yo cuando voy a la cárcel siempre le digo a la gente, yo no vengo aquí para que tú te rehabilites, es decir, no delincas. Ese no es mi negocio, no es nuestro negocio. Ese negocio es la policía. Nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe. Nuestro negocio es la dignidad. Él verá, ella verá qué hace con su historia y con su vida. Lo nuestro es la dignidad. Y cuando uno se para en la vida, y como dicen en la cana, así se le dice en la cárcel, los viejos dicen, padre, vengo a dar cara. Así hablan, no sé por qué hablan todos así, pero vengo a dar cara, o sea, vengo a hablar con... vengo a hablar con la verdad, ¿me entiendes? No, nosotros también. La dignidad parte por ahí, por hablar con dignidad, no espiritualizar el mal, no justificar el mal o nuestros errores. Nosotros tenemos que ser valientes en eso y dar cara. Es la única manera de hacer justicia. Nuestro negocio es la dignidad, y el componente fundamental de la dignidad es la justicia. Gracias. Miramos un poco la otra cara, porque si hay un delito significa que hay víctima. Carlos, en tu trabajo, ¿cómo afronta la solicitud de justicia que hacen las víctimas de delitos o de daños graves? ¿Cómo se asume desde la Fiscalía la insatisfacción de justicia que se genera en ellos, sus familiares, la sociedad? Porque lo que a mí me impacta, conociendo un poco más la experiencia en la cárcel, es que por ambos lados la percepción de una justicia que no logra nunca tener una G mayúscula, pero es siempre chica. Siempre por ambos lados existe esa insatisfacción, fue muy bien descrita, pero también a ti que te toca en cambio acompañar la víctima, ¿cómo se vive eso? Sí, bueno, sin duda que desde el punto de vista de las víctimas, sobre todo de delitos graves, la pretensión es que ojalá la persona que cometió un delito sea sancionada y ojalá lo más fuerte posible, que se seque en la cárcel, se escucha decir siempre. Y muchas veces eso está asociado desde el punto de vista de la Fiscalía, de poder, creo yo, pararse frente a estas personas siendo honestos, siendo realistas, explicándoles bien, en definitiva, cuáles son las posibilidades legales en el caso que corresponda. Y también, en mi caso personal, explicarles que esa es una parte, en definitiva, de la justicia en sí y de lo que ellos debiesen esperar de la justicia, porque en definitiva creo yo que
debiésemos ir más allá, no solamente en quedarnos en sancionar por sancionar, en lograr que a una persona se le condene simplemente por el hecho de cometer un delito, para las dos partes, para las víctimas y también, por cierto, para la persona que está siendo condenada. Para las víctimas, porque sin duda en un caso de delito, un delito grave, la vida en definitiva no termina ahí, con saber que la persona que cometió un delito fue sancionada. Tiene que haber algo más allá. Y para la persona que fue condenado también, sin duda que tiene que haber justicia, tiene que responder por lo que hizo, por el delito que cometió. Pero como Estado no nos podemos quedar solamente con la idea de que tenemos que sancionar por sancionar, sancionar porque cometió un delito. Creo yo que hay que ir más allá en definitiva, sancionar en definitiva, perfecto, por el delito que cometió, porque tiene que ser responsable. Pero también como sociedad, como Estado, tenemos que ser capaces de poder dar las posibilidades para que esa persona efectivamente se pueda reinsertar. Les quiero comentar brevemente un caso con este tema de qué pasa con las víctimas de que no logran en definitiva poder tener esta sensación de que se está haciendo justicia, y que fue lo que me dio la oportunidad de poder estar acá. Entiendo un caso que le comenté a los amigos en la escuela en La Serena un día viernes. En Ovalle el año pasado, el 6 de noviembre del año pasado, un accidente muy grave, camino a Cerrillo de Tamaya, chocó un bus de pasajeros con un camión tolva. Lamentablemente ese bus, que iba lleno de gente, porque Ovalle es la capital de la provincia, hay más de 100 y tantos pueblitos o localidades en los alrededores, y todavía está la costumbre de que los días de feria va toda la gente a abastecerse a Ovalle, a comprar cosas. Ese bus iba repleto de gente, se produce el choque, lamentablemente ese bus se incendió, cosas de minutos, segundos. Al final del bus iba una niñita, 14 años, que no pudo ser sacada por el resto de los pasajeros, falleció, imagínense, en esas condiciones. Y me toca, yo llegué a Ovalle a la Fiscalía en marzo de este año. En la primera semana o la segunda semana de abril me dicen: don Carlos tiene unos citados, me pasan la carpeta y me doy cuenta que se trata de este accidente con esta muerte tan violenta. Conozco a los padres de Constanza, esta niñita que falleció, y les voy a contar la historia completa. Me pasó un hecho sumamente vergonzoso, que no estaba en mis manos, pero estaba pendiente un informe de la CIA de Carabineros que en la carpeta no estaba. Entonces dije, bueno, los voy a conocer, los voy a presentar, les voy a explicar en qué está la carpeta, en qué está la causa, y les voy a tener que decir que falta tal cosa, no está. Y me dicen, no, fiscal, sí está. No está, tengo yo la carpeta, no está ese informe. No, fiscal, sí está, miren, tenemos una copia. Ellos, los padres de esta niñita, me pasan la copia de ese informe que en la carpeta no estaba. Imagínense la cara de vergüenza y las explicaciones que tuve que dar. Pero les dije, en definitiva, que obviamente en ese momento yo no estaba preparado para informarles bien cuáles eran los pasos que iba a seguir. Les ofrecí humildemente poder citarlos, poder entrevistarlos al día siguiente para encontrar ese informe que no había sido agregado en la carpeta, tomar las decisiones, las sanciones que correspondían al funcionario que no archivó ese documento tan importante. Y así hasta el día de hoy hemos generado una comunicación súper estrecha con estos familiares, pero que en el caso en particular, una muerte tan horrenda, me llevó a decirles en definitiva que su deseo, su intención de justicia legalmente no iba a quedar satisfecho, porque este caso, y se los planteé, y a eso voy, que en definitiva que para las víctimas ojalá pudiésemos tener esta posibilidad de explicar de esta manera, con humildad, pero con certeza, con honestidad, y por cierto, entendiendo, compartiendo el dolor que están sintiendo. Porque aquí no hubo en ninguno de los choferes consumo de alcohol, solamente fue un accidente con resultado de muerte que legalmente se conoce como cuasi delito de homicidio. Y la pena que tiene por ley ese delito es bajísima. Una persona como el chofer del bus que no tiene condenas anteriores por ese delito va a recibir una pena muy baja y, por cierto, en libertad. Entonces le comentaba enseguida, cuando llegué a la escuela un día viernes,
súper acongojado, porque al conocer que con mayor intensidad a estos padres, con lo que ha significado para ellos perder al Conchito, a su última hija, sin poder tampoco despedirse, una cuestión tan simbólica de ni siquiera verla una vez ya fallecida por las condiciones en que esto ocurrió. Entonces llegué contándole a los amigos de la escuela de comunidad y también pidiéndoles la compañía de ellos, que me ayudaran en definitiva, porque les decía, ¿qué hago? ¿Cómo los acompaño? ¿Cómo estoy con esta familia? Más allá del rol frío, objetivo que podría tener como fiscal y solamente explicarle la causa en sí. Por eso digo que debiese, tanto individualmente como socialmente, debiésemos tener una mirada que vaya más allá, porque así como Paula, como bien lo dijo cuando estábamos conversando antes de subir al escenario, ella sí cumplió, respondió por su delito y tuvo la oportunidad de reinsertarse. Ojalá fuera así en muchos casos, porque lamentablemente no ocurre. Te agradezco, Carlos, por ese testimonio. Al parecer, dentro de ese diálogo aparece algo nuevo y algo importante, que la justicia sola, uno puede cumplir, pagar un delito. ¿Se cumplió la justicia? ¿Se hizo justicia? ¿O tu experiencia con esta familia, en esa experiencia dramática, aplicaste lo que la ley dice, etcétera? En cambio, al parecer, de lo que ustedes están contando, una justicia sin un rostro que te mire en forma humana todavía no es una justicia. Quiero preguntarte, Paula, entonces ahora en esa última ronda de preguntas, ¿qué hechos significativos permiten y acompañan, te permitieron a ti y acompaña, pensando a la mujer Levántate, a esa fundación a la cual tú participas, para afrontar una vida nueva a la salida de la cárcel? Miramos ahora lo positivo, lo posible, lo concreto que sí permite eso. Indudablemente es la compañía, la contención que uno tiene de personas que entregan su vida, como el padre Lucho, la madre Nelly y todo un equipo de trabajo que nos acompaña en eso. El cambiar tu vida no es que tú choques con una muralla y te pegues así como nosotros decimos, como que te pegues la despabilada, sino que es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, de incorporar nuevas cosas a tu vida. Es como nacer. Yo siempre lo manifiesto así, es como yo nací de nuevo. Dios me dio la oportunidad, en su gran misericordia, de nacer de nuevo y hacerme una nueva persona, pero para eso es el apoyo, la contención de personas que sí creen en nosotros, de gente que te ayuda a restaurar tu vida, a proporcionar nuevos valores. Dios, qué importante es cuando adquieres valores en tu vida que antes no tuviste. Y te enfrentáis a una nueva vida con todo eso, con todas esas herramientas que te entregan ellos, que están 24/7 con nosotros, en la calle, dentro de la cárcel, afuera, donde sea, donde nosotros sabemos que si yo estoy mal en la calle, puedo llamar y mi madre Nelly está dispuesta a escucharme, el padre Lucho está dispuesto a escucharnos. Eso es lo que te alienta a cambiar, a tener gente que te ama y que te ama por lo que tú eres. Gracias, Paula. Padre Luis, nadie puede renacer de nuevo. ¿Cuál es su experiencia dentro de la pastoral carcelaria de rehabilitación de lo interno? ¿Es posible después, una vez que salga, seguir esta compañía, poder seguir acompañándolo? ¿Cómo sucede eso, si es que es posible? Sí, yo creo que hay muchas cosas lindas que ocurren, ¿eh? Uno en estos foros siempre como que remarca lo complejo para no como santificar un dolor, porque el dolor es dolor profundo, no tiene nada de romántico, de emotivo. La cárcel es un infierno y punto final, es así.
Pero que, sí, yo creo que aquí hay varios agentes pastorales. Y todos nosotros conocemos y sabemos que uno, hoy es un privilegio estar ahí para nosotros y pensar nuestra iglesia desde ahí. No desde el poder, sino que desde la pobreza. Y lo hacemos con mujeres laicas. Eso fue súper heavy. Una vez nos dimos cuenta de que nosotros, y decimos, sí, pues también son laicas de la iglesia, o laicos, ¿no? Están privados de libertad, pero son laicos. Y entonces hemos empezado un proceso bonito, así de... Entonces yo diría, es posible, por supuesto, el bien puede existir, obvio, y eso depende de cada uno de nosotros y de esta comunidad que está aquí frente a nosotros. Por eso valoro mucho como esta así, no sé, verbena, no sé cómo se llamará esto, pero cuando uno en solitario no hace nada, solo sale en las noticias creyendo que uno es un rockstar y chao, pero eso, digamos, no dura nada. Lo que queda en la vida son las cosas que la comunidad humana hace. Y cuando 2 o 3 dicen, hagamos esto, entonces, verlo a ustedes, uno dice, espectacular, espectacular, y qué rico los sándwiches, el vinito, la conversa, ¿me entiendes? Porque así yo creo que se construye la vida. Tenemos desafíos tremendos, sí, y tenemos el gran desafío de continuar eso que nace dentro de la cárcel. Yo tengo la alegría hoy de tener amigos ex privados de libertad y viejos, pesados como antiguamente. Y no estamos hablando así de... ¿Es posible? Es posible. Entonces, yo lo único que me animo a mi lucha, no quiero hablar por ustedes, pero que nadie se nos quede fuera. Yo creo que los católicos somos demasiado buenos para separar. Los que están preparados para hacer la comunidad, los que no sé qué cosas, ¿me entiendes? Yo creo que está bueno. La iglesia colapsó. No colapsó solo por los abusos. Hay toda una cultura nuestra que tenemos que modificar. Y yo creo que compartiendo nuestra fe, como por ejemplo con los mundos privados de libertad, con la cárcel, con el dolor, yo creo que podemos aprender mucho. No solamente nosotros, así como si fuéramos, no, nosotros, la comunidad humana aquí, que es donde hay un señor fiscal, una persona que estuvo privada de libertad, y donde hay un cura penca. ¿Entiendes? Pero esa comunidad humana tiene que ser capaz de sentarse, conversar, rezar, tomarse un vino y decir, oye, hagamos esto. Hay muchos cabros, chiquillos, jóvenes involucrados. Hay mucha gente de mediana edad, hay muchos adultos mayores, ¿me entiendes? Somos una iglesia y somos súper diversos. Y qué rico que seamos diversos, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver y con esto termino, con lo que yo decía, mi negocio no es que la gente se convierta. Yo nunca le pregunto a nadie eso. El negocio no es que la gente se convierta. El negocio del Evangelio es que la gente viva con dignidad. Y cuando tú pones la dignidad por delante, la gente hace un camino de encuentro con Dios. Se llamará Jesucristo, se llamará de otro modo, ahí cada uno ve. Pero cuando tú vas con la dignidad por delante, es imposible que en ese camino tú no te encuentres con Dios. Entonces solo agradecerle a ustedes el servicio, el apostolado, de estar involucrado en las cárceles, de pensar estos temas espectaculares. Mientras más lo hablemos, mejor todavía. Gracias. Carlos, tú eres fiscal hace muchos años y trabaja con la experiencia del delito, así como fue descrito, pero ¿qué es lo edificante? ¿Qué es lo positivo que continuamente tú puedes recoger de la experiencia que tú haces? Sí, bueno, en el rol que tengo como fiscal, pero en primer término como persona cumpliendo ese rol, y como bien dice el padre, llevando la dignidad por delante, porque en definitiva, esa dignidad en definitiva, ese hacer bien las cosas, sin duda que satisface un montón. Es muy gratificante primero cumplir este rol dentro de la sociedad, porque el trabajo de la Fiscalía de verdad que también tiene mucho de vocación. No es simplemente, nosotros siempre decimos internamente, esto no
la Fiscalía no puede ser mirada como si fuera un bufete de abogados con oficinas separadas y cada uno haciendo su pega. No, nosotros tenemos una función súper importante dentro de la sociedad, que es poder restablecer en definitiva, como se dice técnicamente, el imperio del derecho, eso que se quebrantó a través de la comisión de un delito. Sin duda, el hacer bien el trabajo, el lograr de cierta manera que las víctimas de un delito, que los familiares de víctimas de un delito tengan entre comillas, la satisfacción de que se hizo lo que se tenía que hacer para que se hiciera justicia, es gratificante, en parte, pero entiendo y mi visión que eso como sociedad es solamente una parte de lo que tenemos que hacer. El poder mirar y qué rico, qué desafiante, qué gratificante, por ejemplo, hoy día el panel que tenemos con esta diversidad de una persona como Paula, que por cierto cometió un delito, yo que podría decir tengo la pega distinta, contraria, el padre, pero esta posibilidad de poder conversar, contar nuestras experiencias y contando estas experiencias en definitiva quizás provocar algo, causar algo, que en definitiva esa manera, esa provocación, ese incentivo es lo que entiendo yo que debiésemos también tener en el día a día, en las cosas que cada uno hace. Gracias. Quiero agradecerle a los tres. Trato de resumir en poca palabra. Yo creo que lo positivo de ese diálogo entre nosotros es que afirmar que la persona no es solamente el mal que hace. Y eso no es un tema de la cárcel, porque el mal lo hacemos también los que estamos fuera, en nuestras relaciones cotidianas, la más íntima, en el trabajo, etc. Y que exista un lugar donde se dice, donde se da testimonio que el mal no es la última palabra, yo creo que eso es revolucionario. Y que poderlo compartir y decir, ojalá que esto se pueda decir más, no dar receta para eliminar el mal del corazón del hombre, porque eso sería utopía, sino decir el mal existe, mi mal existe, tu mal existe, pero es posible redimirlo. Y también quiero recoger lo que ustedes dijeron, que es posible redimir el mal, el mío, el tuyo, el suyo, cuando uno es tratado con dignidad. Y eso no es solamente hablar de condiciones más dignas dentro de la cárcel, que no existen, lo sabemos, quienes la visitamos, pero hablar sobre todo de una relación que te devuelva esa dignidad, de alguien que te mire a ti con nombre, apellido y te devuelva esa dignidad humana. Y solamente dentro de esta relación de alguien que esté dispuesto a mirarte, de alguien que esté dispuesto a mirarme a mí con mi mal, es posible que yo pueda entonces volver a empezar. El Papa, al final de su discurso en la cárcel, dijo: una condena sin futuro es una condena humana, una condena no es humana, es en cambio una tortura. Y eso es verdad, es así. Entonces, en cambio, nosotros queremos mirar esa experiencia de la cárcel, de la reinserción, como la posibilidad de personas que son dignas de poder redescubrir el mundo, su mundo personal, el mundo social, dentro de la sociedad y con la sociedad. Quiero pedir ahora si nos manda una imagen. Esto es lo que nosotros pegamos dentro del patio 1, que visitamos cada sábado en la mañana, un grupo de nosotros. Quiero leerle, es un texto, lo tengo, no te preocupes, déjalo un poco más grande, lo tengo escrito. Es un texto de Italo Calvino, que es un escritor italiano, un texto de un libro que se llama La ciudad invisible. Él dice: el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte del infierno hasta el punto de no verlo más. La segunda
es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno, infierno no es, y hacerlo durar y darle espacio. Con esta palabra espero que eso sea el inicio de trabajar juntos para reconocer lo que dentro del infierno, porque esa palabra volvió muchas veces, infierno no es, para darle espacio adentro y afuera de la cárcel. Agradezco a nuestro panelista, pero un aplauso para ellos.